Hola amigos. Parece que en la OTAN se están poniendo muy nerviosos, y como unos posesos, no hacen más que amenazar a todo lo que se menea. Están empezando a llevar la guerra al típico límite de los perdidos. Los que dicen eso, de perdidos al río. ¿Cómo se puede interpretar que un ministro italiano diga que va a enviar a Ucrania equipo contra la guerra química y nuclear, al tiempo que se detectan en Odessa cargamentos de barriles con productos radiactivos? Que Ucrania además ya ha utilizado guerra química en el campo de batalla. Algo les tiene muy nerviosos, porque las amenazas ya son reiterativas y sobre todo prepotentes al máximo, ya que ni se plantean que los amenazados les respondan con fuego real y no con amenazas. ¿A dónde nos quieren llevar estos locos al resto de la humanidad? La última amenaza la lanzaron ayer contra Rusia y China. Concretamente Estados Unidos amenaza con comenzar a desmantelar la infraestructura logística rusa. Al llevar a Ucrania misiles de largo alcance de Occidente, la OTAN podrá desactivar la logística rusa, de la que depende el suministro de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania. Así lo informó el subdirector del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, Elliot Cohen, cuyas palabras fueron ampliamente difundidas en los medios estadounidenses. Según él, ya se han dado los primeros pasos, después del uso en combate excepcionalmente exitoso de las instalaciones M142 y M270 HIMARS, con un alcance de cohetes estándar de menos de 100 kilómetros. Ahora la munición GLSDB con un alcance de 150 kilómetros está comenzando a ser entregada a Ucrania, pero esto no es suficiente. Toda la táctica de Rusia en los últimos meses se basa en la ventaja en el rango de destrucción. Al tener armas similares, Ucrania podrá comenzar a desmantelar la infraestructura logística rusa, de la que depende el suministro del grupo, dijo Elliot Cohen. Sin embargo, un analista militar ruso retirado, el teniente general Yuri Netkachev, no está de acuerdo con esta opinión. Rusia tiene todas las oportunidades para evitar que las armas estadounidenses lleguen a Ucrania y al frente. Es posible adelantarse al enemigo utilizando armas de misiles modernas, aviación estratégica y fuerzas navales, así como otros medios híbridos para influir en el enemigo, dijo el general, a Nezavisimaya Gazeta. Según él, la Federación Rusa está preparando tales ataques y acciones. Ayer mismo se vio un ataque a posiciones ucranianas con una bomba rusa de aire de 500 kilos. La aviación de las fuerzas aeroespaciales rusas lanzó poderosos ataques con la bomba FAB-500 contra concentraciones de militares ucranianos en Avdiivka. Las bombas aéreas o termobáricas de alto poder explosivo estallaron en posiciones enemigas cerca de Donetsk. Las imágenes del impacto fueron difundidas por el canal militar de telegramas Noticias Storm. Según testigos presenciales, la explosión fue tan poderosa que un gran objeto de las Fuerzas Armadas de Ucrania se hizo añicos en pequeños pedazos que cayeron a 10 kilómetros del impacto. Al mismo tiempo, se formó un enorme hongo de humo sobre el lugar del impacto, que se pareció a uno nuclear. Se informa que el daño ha sido masivo y el objetivo ha sido completamente destruido, algo que hizo que los militares ucranianos en Avdiivka entraran en pánico. Esto podría indicar que la paciencia de Putin está llegando a su final, ya que incluso los analistas estadounidenses se asombran de la paciencia de Putin. Es el caso del analista militar estadounidense y exoficial de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos, Scott Ritter, que admiró la paciencia mostrada por el líder ruso Vladimir Putin frente a las continuas provocaciones del Occidente colectivo. Según Ritter, Washington ha estado provocando a Moscú desde 2008. Putin está mostrando una paciencia admirable, dijo Ritter en el canal de YouTube Naturalist Capitalist. El estadounidense también agregó que la falta de comunicación entre Moscú y Washington tiene un impacto negativo en la situación en el mundo. Al comentar sobre la opinión de Scott Ritter, el politólogo ruso Alexei Mukin señaló que la justicia de lo que se dijo es obvia para todos. Scott Ritter dijo lo que es obvio. Los politólogos rusos, incluyéndome a mí, les decían con bastante frecuencia a los actores occidentales que tenían suerte de tener a Vladimir Putin enfrente, dijo Alexei Mukin. Esta persona es muy paciente, está comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones,
y está comprometida con el derecho internacional. A diferencia de los socios occidentales, que, en mi opinión, se comportan de manera absolutamente indecente, la paciencia de Vladimir Putin da una oportunidad a la paz, subrayó el politólogo. Y Scott Ritter, agregó Mukin, siendo un hombre con una mentalidad analítica y también involucrado en las realidades rusas. Pudo comprender que el mundo aún no está en un estado de conflicto nuclear solo gracias a la paciencia del presidente de la Federación Rusa. Sobre el tema, el coronel de defensa aérea Yuri Knutov anunció la preparación de las tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa para atacar los puentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las fuerzas aeroespaciales rusas pronto comenzarán a atacar puentes, túneles y centros translogísticos en la frontera con Polonia. Informó sobre esto del coronel de defensa aérea Yuri Knutov. Si antes las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron ataques con pausas, ahora los misiles en Ucrania vuelan sin parar. Entonces, el ejército ruso está tratando de interrumpir la ofensiva que las Fuerzas Armadas de Ucrania están preparando para la primavera. Estamos destruyendo equipos en el camino, lugares de concentración de tropas, empresas militares para la reparación y producción de equipos. Y de esta manera estamos tratando de interrumpir la ofensiva o reducir significativamente su escala, dijo Knutov en una entrevista con MK. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa comenzarán a infligir golpes más dolorosos al enemigo, enfatizó. El caso es que nadie se preguntará en Falsimedia, ¿a qué viene tamaña locura de los políticos de la OTAN, que cada paso que dan es un paso hacia la guerra total, contra Rusia, contra China o contra todo lo que se salga de su control? La histeria belicista mostrada estos días en Múnich, nos tiene que asustar a toda la humanidad, los ciudadanos ya nos estamos percatando. Además de las manifestaciones de Múnich el sábado donde se manifestaron 50.000 personas, en Francia cada vez rompen más banderas de la Unión Europea y de la OTAN, en Estados Unidos también se empiezan a dar mitines en protesta contra la guerra perpetua de Estados Unidos contra el mundo, se dio en la explanada del Obelisco donde Martin Luther King dio el discurso Tengo un sueño. ¿Por qué Falsimedia tapa todo esto, y no airea lo que está pasando de verdad? Porque solo airean las amenazas que lanza la OTAN a todo Dios. Algo pretenden esconder que los tiene muy nerviosos. Pero muchos nos preguntamos si de verdad Estados Unidos está en llamas, porque algo pasa, simplemente analizando las matemáticas indican algo anormal. ¿Qué eventos extraños están sucediendo en los Estados Unidos? ¿Y por qué el mundo está en silencio? Algunas cosas extrañas están sucediendo al otro lado del océano. Solo en febrero, se producen varios incendios graves en los Estados Unidos en varias empresas y el ferrocarril. Los ecologistas y el gobierno pretenden que todo está en orden, pero los lugareños no saben cómo pueden sobrevivir en el infierno ecológico. El 3 de febrero en la localidad de East Palestine, en Ohio, descarriló un tren de 50 vagones con cloruro de vinilo. El 6 de febrero, la gran fábrica de muebles de Morgan Lee en Chicago se incendió. El mismo día, estalló un incendio en una planta química en el condado de LaSalle, en Illinois, en las afueras de Chicago. El 11 de febrero hubo una gran fuga en un oleoducto de Nevada, por lo que se declaró estado de emergencia en todo el estado. El 13 de febrero se incendió una planta de reciclaje de basura en Doral, Florida, que funciona con energía renovable. Ha estado ardiendo durante una semana y los bomberos no pueden apagarlo. También el 13 de febrero, 2 trenes de carga más descarrilaron en los estados de Texas y Carolina del Sur. El 16 de febrero, en la misma Florida, un incendio estalló alrededor de las 2 de la mañana en Mercery Supplies Incorporated, en Kissimmee, al sur de Orlando. Se quemaron casi 5 acres de paletas de macetas de plástico. El plástico emitía activamente humo negro venenoso. El 17 de febrero, se incendió una instalación de almacenamiento y reciclaje de desechos en Braintree, Massachusetts. Mientras el fuego ardía durante la noche, los funcionarios de la ciudad pidieron a los residentes locales que permanecieran en sus casas con las ventanas cerradas. Al día siguiente, las autoridades dijeron en conferencia de prensa que aún no habían identificado los materiales peligrosos que se quemaron en el incendio.
Y todo esto en lo que va de febrero. ¿Es normal esto? Hoy en España se está produciendo una reunión urgente del gobierno con empresarios del sector de la alimentación, por la alarma que ha supuesto el incremento anual del 15% en los precios de la alimentación. La deuda pública ya está pagando los intereses de la prima de riesgo en más del 3%, haciendo aún más inviable la asistencia social a la población. La sanidad se está derrumbando a un ritmo que asusta, y así en todo Occidente. ¿Esto es lo que quieren ocultar con las bravuconadas de amenazar a todo el mundo? ¿Cómo piensa pagar Estados Unidos la deuda de 31 billones de dólares que es impagable? ¿Derrotando a Rusia y repartiéndose sus riquezas de las que no puede prescindir Occidente? La OTAN está haciendo que el mundo se ponga muy chungo para las personas que lo habitamos. Sobre lo que puede ocurrir después de tanta amenaza contra Rusia, Irán y China, algo se traslucida en el discurso de mañana de Putin. En todos los foros se habla del discurso como algo importante. Sin embargo, para Falsimedia, lo que dicen que ocurrirá es que como Putin no tiene ninguna victoria que ofrecer a su pueblo, será un discurso para intentar lavar su imagen. Así que no anticipemos nada, excepto por mi parte, que seguramente la Falsimedia de la OTAN se llevará un disgusto por lo que oiga en ese discurso. ¿Se le acabará la paciencia a Putin? Hoy he leído noticias muy preocupantes que lo dejo para otro vídeo, sobre el peligro para Rusia y China de una guerra biológica contra ellos. Pero no es muy buena señal que Italia suministre trajes contra la guerra radioactiva a Ucrania, y luego aparezcan bidones peligrosos en Odessa. Hoy el exdiputado al Parlamento Europeo, el político francés Florian Philippot, consideró que la visita inesperada del presidente estadounidense, Joe Biden, a Ucrania, es porque quieren comenzar una guerra mundial. Al mismo tiempo, el exdiputado criticó al presidente por tal decisión, y subrayó que todos deberían abogar por la paz entre Moscú y Kiev. Los halcones locos quieren mucho una tercera guerra mundial, dijo el político francés. Esto es todo amigos, reciban un saludo.